Muy contento de estar acá reunido con todos ustedes, transmitiendo otra vez de vuelta acá desde Riverview, New Brunswick. Bendito sea el Señor. Fue muy bueno el viaje a London. Nos gozamos mucho allá con los hermanos. De verdad que como hacía de falta estar con ellos, verlos, orar por cada uno de ellos, visitarlos. Fue un viaje muy productivo, muy productivo. Y yo le doy gracias al Señor que nos permitió pasar allá. Y bueno, confiamos en Dios que podamos estar yendo. Pues yo me tracé la meta de ir por lo menos cada mes. Vamos a ver si Dios nos permite eso. De cada mes estar allá en London. Y con mi hermana Antonieta también, que la podemos ver acá o pasar a visitarla allá en Montreal. Pero bueno, lo importante es que estemos todos en el mismo espíritu, en la misma dirección. Amén. Les doy entonces la bienvenida. Por allá veo a José, veo los niños. Por ahí vi a mi hermana Jenny. Aquí al ladito tengo a mi hermana Antonieta. ¿Quiénes más están por allá que no los veo? Vea, por allá está mi hermana María Fernanda. Estuve cumpleaños, la Mafecita. Bueno, ¿quiénes más están por allá? Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a orar y pues el Señor me dio un tema hoy como muy lindo, como que Dios me está trayendo mensajes para enamorarnos de Él, para meternos en tiempos de avivamiento. Amén. Tenemos que buscar el avivamiento personal. Es la única forma de que vaya a venir un avivamiento a la iglesia y a la ciudad y a la tierra donde estamos, si hay un avivamiento personal. Amén. Y espero que este mensaje el día de hoy sea de mucho provecho. Así es que vamos a orar. Les invito a que inclinemos los rostros y de todo corazón le pidamos al Señor que nos hable hoy. Amén. Las palabras de Él son las que sirven, las mías de nada sirven. Solo Él puede hacer la obra. Padre poderoso, te damos honra y honor, Dios eterno y grande. No nos cansamos de reconocer que tú eres Dios, que tú hiciste el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Que eres Dios grande, Dios fuerte, Dios omnipotente, Dios único y verdadero, Dios de maravillas, Dios de poder, Dios de gloria. Hoy reconocemos, como la canción que estamos cantando, que creemos en ti, Señor. Sí creemos en ti. Eres un Dios milagroso. Eres un Dios sin límites. Grande y poderoso eres, mi Señor. Y eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús venimos con alegría, Señor, ante ti. A congregarnos, Señor, en torno a ti. Porque tú eres nuestro Rey. Te pedimos que perdones nuestros pecados. Que la sangre de tu Hijo nos limpie, Señor, profundamente de todo lo malo, Señor, porque queremos es agradarte y reconocemos que fallamos, Señor. Por eso nos humillamos, Padre. Visítanos hoy, háblanos, muévete en medio nuestro, sana todas las enfermedades. Mira que nuestros cuerpos, Señor, han caído enfermos con virus, con malestares. Sánanos, Jesús. Tú tienes el amor, la voluntad y el poder de hacerlo, Señor. Y tú estás en medio nuestro. Que, Señor, al terminar este servicio, sentamos, Señor, la sanidad en el corazón, en el alma, pero también en el cuerpo, Señor. Y un deseo mayor de buscarte, de orar, de leer tu palabra, de alabarte, Señor, de congregarnos, poderoso Dios. Te damos honor, Señor. Te damos gloria y te damos toda nuestra alabanza a ti, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Y allí en Hechos nos vamos a ubicar en el capítulo 17.
Y hoy vamos a ver un tema que se llama Fundamentos Apostólicos. Fundamentos Apostólicos. Amén. Fundamentos Apostólicos. Y pues me gustaría que iniciáramos un estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, todos como iglesia. Iniciáramos un estudio a partir de esta semana. Yo les quiero proponer eso, que comencemos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles y que leamos un capítulo diario para que el día viernes podamos hablar todos en sintonía, en unidad, de lo que el Señor quiere trabajar en nosotros con este libro maravilloso llamado Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles tiene un gran protagonista. Quisiera escuchar de ustedes quién es protagonista en el libro de los Apóstoles. Juanchito. El Espíritu Santo. Juanito. Pablo. Vale. Pablo, ¿ya has leído el libro de Hechos? ¿No lo has leído todavía? Bueno, entonces vamos a empezar. Mi esposita, protagonista del libro de Hechos. Pablo. Mi hermana Antonieta. Protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles. Esteban. ¿Qué dicen por allá? ¿Qué dice la hermana Jenny? Pablo. Bueno, realmente el protagonista principal de este libro es el Espíritu Santo, porque vemos una obra increíble, sobrenatural del Espíritu Santo a través de hombres comunes y corrientes. Y hoy en este tema de los fundamentos apostólicos, yo quiero que ustedes al igual que yo, miren, disfruten estas historias. ¿Por qué disfrutamos estas historias? Porque en estas historias estamos nosotros metidos. Porque estos son hombres como ustedes y como yo, que tenían una vida, que tenían una familia, que tenían un trabajo, que tenían situaciones, problemas, angustias, que venían de una religión, que tenían una vida cotidiana, pero que al igual que ustedes y que yo, escucharon el Evangelio, escucharon algo de Dios y en el corazón el Espíritu Santo puso un deseo de buscar a Dios, un arrepentimiento, y ellos comenzaron allí a buscar al Señor. Comenzaron a buscar, pero hoy vamos a ver sobre todo la historia de un hombre que era experto en la palabra de Dios, experto en la Biblia. Además de eso, este hombre era un súper predicador. Uy, qué tipo tan bueno para predicar, maestro, expositor de las Escrituras. Además de eso era judío, y había creído en el Señor. Amén. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? Pues se rajaron todos. Por eso tienen que leer el libro de Hechos de los Apóstoles. Voy a hablar de un hombre que es mencionado después por Pablo en la primera carta a los Corintios, porque los corintios se habían dividido. Y una parte de la iglesia de los Corintios decían, es que nosotros le pertenecemos a Pablo. Y otros decían, no, nosotros somos de Cefas. Y la otra parte decía, no, nosotros somos de Apolos. Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 17. Capítulo 17. Este hombre llamado Apolos, se me perdió el versículo. se me hace que estás en el 16. Se me hace que está en el 16 Apolos. Ay, Dios mío. Yo no lo escribí.
Mm, en Berea. Espérenme que ya estamos llegando. Ténganme paciencia. Ay, Dios mío. No escribí Perdónenme, es en el 18, es capítulo 18. Aquí está. Muy bien, aquí está la historia. Muy bien. Estaba pensando en el 17 porque precisamente había un episodio, pero bueno, más adelante se los quería hablar. Pero aquí en el capítulo 18 vamos a encontrar a este personaje llamado Apolos. Entonces, vamos a ir al versículo 23. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, dice la palabra. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Preste la atención. Natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, eso quiere decir que era un hombre que tenía habilidad para hablar, o sea, era un hombre muy bien en su expresión oral, su comunicación, era un predicador, un orador muy, muy bueno, un expositor. Dice, poderoso en las escrituras. Mire cómo le están hablando a este hombre. Un tremendo predicador, pero no solamente tenía el talento, no solamente tenía el don de la predicación, sino que conocía profundamente las escrituras. ¿Cuáles escrituras está hablando aquí la Biblia? El Antiguo Testamento, el Tanaj. Amén. O sea, la ley de Moisés, los profetas y los otros libros. El Antiguo Testamento. Dice esta palabra, este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, ya le habían predicado, ya le habían hablado a Apolos acerca del cristianismo, y dice, y siendo de espíritu fervoroso, mire cuántas habilidades en este hombre, mire cuántas cualidades en él, elocuente, poderoso en la palabra, había sido instruido en el camino del Señor, y además de eso era de espíritu fervoroso, o sea, el hombre tenía un deseo de predicar, tenía un deseo de servir a Dios, de hablar de Dios, impresionante. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Tremendo hombre de Dios, ¿no? Tremendo hombre de Dios. Entonces, este hombre en Corinto fue muy usado por el Señor, muy usado por Dios. Tanto que la iglesia de Corinto llegó, como lo dice Pablo en 1 Corintios, llegó a tener 3 grupos, 3 fragmentaciones, lo cual Pablo combate en la carta. Y dice que eso es de la gente carnal, que nosotros no es que somos un grupo de Pablo y otro de Pedro y otro de Apolos, no, es que somos uno solo y es en Cristo. Cristo es el que nos reúne a todos. Que no importa quién haya predicado el evangelio, quién nos esté enseñando hoy o quién esté Dios usando, lo importante es el Señor al que todos nosotros invocamos y el que hace toda la obra. Amén. Eso lo combate Pablo. Pero estamos hablando de un hombre que diríamos, no, tremendo. ¿Yo cómo voy a predicar como ese hombre? Yo no soy elocuente para hablar. Además de eso, yo no soy judío. O sea, yo de la historia judía casi nada conozco. Por ahí lo que el pastor ha enseñado y algunas cositas que leí del Antiguo Testamento, pero casi ni me acuerdo. Yo de eso no sé mucho. Además, eso de enseñar la palabra y ser como eso fervoroso y tener ese fuego de ganar un alma y de ir y decir, no, usted está equivocado, en lo que realmente dice la Biblia es esto, dice, yo no me ubico, yo no soy así. Entonces mucha gente cuando ve esta clase
de hombres con llamados tan grandes en la Biblia, mucha gente se siente intimidada y se echa para atrás, ¿verdad? Y se siente uno chiquito y se siente uno menospreciado y se siente uno nada. Y uno dice, no, yo ¿qué me voy a comparar con uno de esos? Yo no soy ni el 10% de este hombre. Pero preste la atención que el protagonista de esta historia no es Apolos. El protagonista es el Espíritu de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que hay bases en el Evangelio, en nuestra fe, que tienen que estar puestas en orden y en el orden correcto. Porque de lo contrario no importa el talento, no importa qué tanta Biblia usted sepa, no importa que venga de papás judíos, papás cristianos, no importa todos los rituales y pergaminos que tenga. Si no están los fundamentos bien puestos, nuestro cristianismo puede ser mentiroso. Entonces miremos la historia. Dice, terminando el versículo 25, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¡Wow! Se desplomó el edificio. Se acaba de desplomar el edificio. ¿Por qué razón? ¿Qué significa eso de que solamente conocía el bautismo de Juan? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Nos está diciendo que este hombre era judío. Empezamos por allí. Amén. Juan el Bautista le predicó ¿a quiénes? A los judíos. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Que se arrepintieran. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y era tan fuerte la presencia del Espíritu Santo sobre Juan, que dice la palabra que venía gente de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de todo el lugar. Venía la gente a ser bautizado por Juan. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien. Si voy muy rápido me dicen, o si no entienden me dicen. La idea de este mensaje es que nos quede clarito cuáles son las bases correctas y que el Espíritu Santo es el que pone el orden en nuestra vida, que no se trata de quién me predicó el Evangelio, de a quién está usando Dios en mi vida. Lo que se trata es de que yo tenga el orden correcto según las Escrituras y de que mi vida esté alineada con el Espíritu de Dios. ¿Amén? Recuerden que Él es el protagonista. Muy bien. Entonces, estamos en que Apolos era judío. ¿Amén? En que había escuchado a Juan el Bautista. ¿O le habían hablado de la predicación de Juan el Bautista? No lo sabemos. Lo cierto es que este hombre se arrepiente como judío. ¿Y qué hace? Entra en las aguas, muy posiblemente en el Jordán, a ser bautizado. ¿Para qué? Para arrepentimiento de pecados. Bautizaba a Juan. ¿Hasta ahí claros? ¿Hasta ahí claros? Muy bien. Pregunta. ¿Ese es el Evangelio completo? ¿Esa es la historia completa? Juan terminó su predicación diciendo, yo no soy aquel, yo solo soy uno, como dice la Escritura, voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y dice, detrás de mí viene uno del cual no soy digno ni de desatar las correas de sus sandalias. Él es más poderoso que yo, porque yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, hasta ahí llegó el ministerio de Juan el Bautista. Hasta llamar a la gente para que se prepararan, porque había llegado ¿quién? El Mesías de Israel. El Mesías de Israel. El Rey de Israel. El Hijo de David. El Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Príncipe de paz. Consejero, Dios fuerte, admirable. Él, la promesa, había llegado y Juan lo estaba anunciando. Pero hasta ahí llegó Apolos.
Y con esto, apenas a lo que llegó Apolos fue hasta allí, con esto el hombre estaba ya en estas regiones, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de su nación de Israel, estaba predicando del camino del Señor, o sea, estaba hablando del Mesías de Israel que había llegado. Y este hombre conocía las Escrituras y hablaba y era elocuente. ¿Pero eso era suficiente? Mire, dice la palabra en el versículo 26. Por eso es que nosotros debemos entender lo importante es que son los fundamentos, las bases y caminar con el Espíritu de Dios. Amén. No nos podemos quedar en una parte nomás. Tenemos que siempre, el cristianismo es de acción, el cristianismo es de avance, el cristianismo es de metas, de yo decir, llegué hasta este punto, ahora quiero este otro punto, y ahora quiero más arriba, y más arriba, y más arriba. Ese es el verdadero cristianismo. Este hombre está predicando allá, y lo escuchan un par de personajes, dice, versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Claro, era judío. Está hablando el hombre inspirado, la palabra de Dios. Dice, pero cuando le oyeron, y esos peros en la Biblia son maravillosos. Me acuerdo de Sammy siempre que le gustan los peros. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte. Y escuche, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo así que más exactamente? ¿En qué estaba el hombre equivocado? La respuesta la tiene la misma palabra. Más adelantico, aquí en el capítulo 19, ahí en la misma trama en la que vamos leyendo la escritura en orden, vamos a ver qué clase de aclaración fue la que le hicieron a este hombre tan elocuente, tan conocedor de la Biblia, tan tremendo, ¿verdad? Y que estaba predicando con denuedo acerca del camino del Señor. O sea, estaba hablando acerca del Mesías, de Jesús. Pero tuvo que ser corregido. Miren que esto similar estaba sucediendo en otros niveles. Y esto nos sirve a nosotros para entender que nunca nosotros estamos lo suficientemente preparados y con tanta ya sabiduría y conocimiento como para que ya nadie nos tenga que corregir. No, Señor, podemos cometer un error, podemos tener un concepto errado de una escritura, de un principio, de algo, y cualquiera puede venir en la autoridad del Espíritu de Dios. Y con las escrituras puede venir y decirnos, no, mira, lo que estás hablando no es así, esto es realmente lo que quiere decir la palabra. Entonces, miren lo que pasa aquí. Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ¿se imaginan? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, eran discípulos. Eran discípulos. Pero ni siquiera tenían una doctrina correcta. O sea, ellos, al igual que Apolos, preste atención, Pablo se asombra, versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, si ustedes son discípulos es porque se bautizaron. ¿Qué clase de bautismo recibieron entonces? Y le dijeron, en el bautismo de Juan. ¡Wow! El mismo evangelio incompleto de Apolos. Y yo quiero hacer ahí una pausa y traer esta palabra a nuestro tiempo, la aplicación. La aplicación. ¿Por qué nosotros hoy tenemos tan mal cristianismo en este tiempo? ¿Por qué hay tanta iglesia llena pero con tan malos testimonios?
¿Por qué razón? ¿Por qué hay tanto pastor predicando mensajes bonitos, inspiradores, o mensajes de historia o de teología? Y la iglesia parece es un seminario, y eso se estudia y se estudia y se estudia, pero no hay fruto, no hay poder, no hay mover de Dios, el Espíritu Santo no está, no hay milagros. ¿Por qué está pasando esto en el cristianismo hoy? Porque los fundamentos apostólicos se recortaron, porque mocharon la verdadera base del evangelio, coger los fundamentos, los rudimentos de Cristo, coger a la gente y explicarle realmente qué es el reino de los cielos. Mire, hoy por lo general, cuando se le predica a alguien el evangelio, se le comienza diciendo, Dios te ama, Dios te va a sacar de ese problema. Ven y oremos y confía en el Señor, que el Señor te va a ayudar. La persona dice, sí, yo le he estado rezando a la Virgencita, y dice, no, ahorita no le rece a la Virgencita, pidámosle al Señor, venga, oremos los dos junticos. Y se le comienza a hablar y la persona, ay, ya me siento mejor, tan bonito que ora. Y dice, sí, camine a la iglesia, lo invito. Y allá en la iglesia le va a gustar cómo habla el pastor. Y entonces se trae a la persona a la iglesia y así se empieza a invitar. Y entonces ahí de a poquito se le va hablando que sí, que el Señor lo va a sacar adelante. Y un día le dice, ¿usted ya conoció al Señor? ¿Usted ya le entregó el corazón? No, yo no sé qué es eso. Dice, venga, hagamos la oración de fe. Y lo ponen a hacer la oración de fe, Señor Jesús, Señor Jesús. Y la persona repite todo lo que uno le dice. Y hasta se atreve la persona a decirle, ya usted es mi hermano, va para el cielo, hoy sus pecados fueron borrados. En el cielo dice la Biblia que hay fiesta porque se arrepintió. Y la persona no tiene ni idea de lo que está pasando. La persona apenas ha repetido unas oracioncitas. La persona apenas está siendo arrastrado porque se sentía solo, con problemas, y esta gente le mostró amabilidad. Y esta persona se le da el título ahora de hermano, de cristiano, y se le declara salvo y se le declara hijo de Dios. Cuando ni siquiera sabe un rudimento, no sabe lo que es el rudimento del arrepentimiento de obras muertas, no sabe lo que es el juicio, que después de la muerte vendrá el juicio, Hebreos 9:27, porque está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y esto que les estoy contando me pasó ahora que veníamos de London. Nos tocó pagar un transporte, bueno, nos ofrendaron el transporte, gracias a Dios. Un señor nos recogió y nos llevó en su carro hasta el aeropuerto en Hamilton. Y en el camino yo me fui escuchándolo. Y él me contó toda su vida y bueno, los problemas y las cosas que había tenido y todo. Y mientras él me hablaba, yo le iba preguntando al Señor, Señor, ¿cómo le predico? ¿Cómo le predico? ¿Cómo le predico? Ábreme la puerta para predicarle. Quiero predicarle, Señor, quiero predicarle. Entonces, tan pronto el hombre me contó la historia y me habló de todo eso, ¡pum! Me dio la entrada y le hablé. Y le dije, ¿usted sabe por qué el mundo está así de mal? El mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesucristo regresa. Y eso me abrió así los ojos, imagínense. 5 de la mañana, y uno diciéndole que el Señor Jesucristo ya viene. Y el hombre me abrió así los ojos. Y le dije, ¿y Jesús no viene a que lo crucifiquen otra vez? ¿Usted no sabe que Jesús es rey? Él viene a poner en orden este planeta. Él no va a compartir su reinado con Putin y con Trump y con Biden y con... No. Jesucristo le va a poner fin al pecado, dice la Biblia. Y va a establecer un reino de paz, paz mundial. Pero la paz según Dios, no la del hombre. Donde ya no habrá más pecado, donde ya no habrá más violencia. ¿Y usted está preparado para eso? El hombre... Entonces, cuando yo le empecé a hablar a él de quién es Jesús, el Rey, y de qué viene él a hacer, y qué pasa con nosotros cuando salimos del cuerpo porque morimos, y le hablé del juicio, y le dije, usted sabe que el Señor va a coger la Biblia y con la Biblia lo va a juzgar a usted por los pecados que cometió. Me dijo, mire, yo la verdad, yo era católico
Ahorita no lo sé. Yo empecé a asistir a una iglesia, allá en mi ciudad empecé a ir con mi esposa a una iglesia y a escuchar al pastor porque nos gustaba escucharlo. Y le dije, y en esa iglesia el pastor nunca habló estas cosas. Dijo, no. Entonces le dije, esa era una mala iglesia. Y eso es lo que está pasando hoy. Se invita gente a los templos, se tiene un culto religioso muy bonito, pero no hay fundamentos. La gente crece como Apolos, la gente crece como estos discípulos de Éfeso, que responden, ni siquiera sé si hay Espíritu Santo. Y se aterra el apóstol y le dice, ¿y entonces en qué fue bautizado? Ay, pues en el bautismo de Juan. Oiga, y se aterra Pablo y dice, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. O sea, el bautismo de Juan era un bautismo que iba a ser una transición entre la ley de Moisés y la gracia. Juan apenas vino para preparar a la gente que iba a escuchar al Mesías, y con la muerte del Mesías iniciaría la gracia. Entonces, entre la ley y la gracia estuvo en la mitad Juan el Bautista. Por eso la gente se tenía que bautizar, no tenía que traer un cordero al templo, porque la ley de Moisés se estaba rompiendo ya en el área sacrificial. Ya la sangre de los corderos no iba a perdonar los pecados, no los iba a borrar. Era la sangre que Jesús derramaría en la cruz. Pero mientras él la derramaba, la gente debía venir al Jordán, debía bautizarse, expresando su deseo de reconciliación con Dios. Una vez muerto y resucitado Jesucristo, ¿para qué el bautismo de Juan? Jesús dice cuál es el verdadero bautismo en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por lo cual, ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que les he mandado. Entonces, dése cuenta cómo mucha gente en tiempos bíblicos, en tiempos de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, mucha gente se quedó con una doctrina recortada y se quedaron allí estancados en lo que predicó Juan, en lo que sabían del Antiguo Testamento y en lo que les hablaban de Jesús. Tenían un revuelto de cosas. Y el Espíritu Santo, era lo peor, el Espíritu Santo no los había bautizado. O sea, era gente que hasta ese momento estaba perdida. No tenían la Trinidad clara. No sabían quién era el Espíritu Santo. Tenían una idea de Jesús como medio borrosa. Y les acabo de mostrar en la Biblia, en apenas 2 capítulos, cómo un grupo de discípulos, dice el capítulo 19, que eran 12 discípulos en total, 12 discípulos fueron los que Juan bautizó, los que Pablo bautizó, porque dice acá el versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, en el bautismo que Jesús ordenó. ¿Cuál era el bautismo que Jesús ordenaba? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese bautismo y mire lo que pasa en el versículo 6. Una vez Pablo les enseña la doctrina, una vez Pablo les afirma bien los fundamentos y les explica que somos salvos es por la fe en Jesús, en su sacrificio, ya no por los sacrificios que traigamos o por las cosas que hagamos nosotros para querernos salvar, sino por la fe en que Jesús pagó por nuestros pecados. En ese deseo de dejar mi vida pasada y comenzar a seguir a ese que dio su vida por mí, ahí está mi salvación. Y por creer eso de todo corazón, ¿qué hace Dios? Me da el don del Espíritu Santo. Mire lo que pasa, versículo 6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy está tan mal? Primero que todo porque los fundamentos no son los correctos. Hoy nosotros hemos tenido una continuación de iglesia, de doctrina, de religión,
de liturgia, de costumbre, y el cristianismo se volvió otro catolicismo, la misma cosa. La misma cosa pero sin muñecos. Lo mismo. La gente ya no va a misa el domingo, sino que va al culto cristiano. La gente ya no se persigna al entrar a la iglesia, sino que saluda al pastor o levanta las manos para cantar y ya. Pero es el mismo culto religioso, la gente no va buscando a Dios, la gente está sentada ahí y se les están hablando las escrituras y la gente está pensando en el almuerzo, en, ay, no me llamó mi hijo, ¿y qué será que le habrá pasado? Y le están hablando las escrituras y la persona está en otro planeta. Y cuando sale exactamente igual que como entró, una vida vacía, sin propósito, porque el Espíritu Santo no está ahí, porque tiene una doctrina chueca, torcida, pero sobre todo una doctrina, vea, recortada. Yo no debo decirle a la gente que Dios va a arreglar todos sus problemas. Yo lo que debo es orarle al Señor. Cada vez que yo voy a compartirle el Evangelio a alguien, tengo que preguntarle, ¿qué le digo a esta persona? Amén. ¿Qué le digo a esta persona? Porque si yo les doy un manual y les digo, mire, usted va a predicar así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, me lo trae aquí a la iglesia y yo lo bautizo. Pero pastor que no se quiere bautizar, no importa, tráigalo que como sea lo bautizamos. Que lo bautizamos. Y tenemos un montón de gente carnal, mundana, que no ha sido regenerada. Tito 3:5, no ha sido regenerados por el Espíritu Santo, porque la sangre de Jesús no los ha lavado. ¿Y por qué la sangre de Jesús no los ha lavado? Porque tienen un Jesús equivocado, tienen un Jesús inventado, tienen un Jesús que no es el de las Escrituras, que no es el que murió y resucitó por nosotros, que no es el que tiene el carácter de decirle a la persona pecador en su cara, que tiene el carácter de decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido. Y tenemos una bola de mentirosos en las iglesias por esta causa. A los apóstoles les aterraba. Pablo se aterró. Y Pablo inmediatamente lo corrigió. Oiga, estos dos que no eran apóstoles, estos dos que no eran apóstoles, Priscila y Aquila, cuando lo escuchan a este hombre predicar, el hombre conocía la palabra, era muy elocuente, o sea que lo que hablaba tenía sentido y lo expresaba muy bien, pero estaba dando la información incompleta. No conocía a Jesús del cual hablaba. Y yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos de aquí conocen al Jesús del cual yo les hablo? ¿Cuántos lo conocen? ¿Han escuchado su voz? ¿Han escuchado su voz? ¿Han sentido su abrazo? ¿Han sentido sus dulces palabras cuando están solos? ¿Han sentido cómo Él recibe sus problemas, sus pecados? ¿Han sentido cómo Él viene y los levanta? Este Jesús, el correcto, el que murió y resucitó y está vivo y vive por los siglos y regresará por segunda vez a establecer su reinado milenial. Hermanos, basta de predicaciones tontas y superficiales. Oiga, qué rogadera para que los cristianos traigan gente al Señor. Les da pena decir que son cristianos, les da pena invitar a alguien a la iglesia, les da pena predicar el evangelio. Oiga, ¿no fue Jesús el que dijo que si se avergonzaban de Él delante de los hombres, Él se avergonzaría de ustedes delante de los hombres? Delante de los ángeles del Padre, perdón. ¿Y qué nos está pasando? ¿Sabe qué nos está pasando? Que nos ha venido una mezcla de toda la religión católica en la que estuvimos por años y todas las cosas que vemos en el mundo y todos los malos testimonios y toda la montonera de predicadores que hemos escuchado, porque hemos escuchado como más de 100 predicadores. ¿Ustedes han visto predicadores de esos de TikTok? Que en 20 segundos le dicen que la Reina Valera está prohibida porque la Reina Valera es blasfema.
Yo no los veo, pero pues en estos días me tocó responderle a una hermana que me dijo, ay pastor, esto es verdad, y me mandó el video y un hombrecito ahí diciendo, no leas la Reina Valera porque es blasfema. Mira, te lo voy a mostrar. Isaías 14. ¿Cómo caíste, lucero, hijo de la mañana? Y ahora vamos a Primera de Pedro y dice, oh, hasta que salga la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana sea esclarecido. Oh, está diciéndole al diablo lucero y a Jesús lucero, blasfemia, blasfemia. En 20 segundos destruyó la Biblia Valera, la Reina Valera, perdón. Y esa clase de predicadores sensacionalistas son los favoritos de una cantidad de gente que no le gustan las escrituras, sino que le gustan son los predicadores. Y especialmente los predicadores bobos, que salen con bobadas. Pues entonces está llena de blasfemia la Reina Valera porque a Jesús le dice, en Isaías capítulo 9, dice que Jesús será el príncipe de paz, admirable, consejero. Bueno, le llama príncipe, y después en el Evangelio de Juan, el mismo Jesús le dice a los discípulos, levantémonos, vámonos de aquí porque ahí viene el príncipe de este mundo y no tengo nada que ver con él. Entonces los dos son príncipes. Hermanos, qué cantidad de bobadas. Y la gente hoy está buscando eso. Excusas para no leer la Biblia. Excusas para no diezmar. Yo me acuerdo cuando empezó a salir, se puso de moda un predicador español, y el hombre yo no lo voy a criticar, pues allá él con Dios. El hombre se hizo muy famoso porque empezó a hacer clips de sus predicaciones de 3 minutos, de 2 minutos, las montó en las redes sociales, y como era dándole duro a los predicadores de prosperidad y todo, eso se hizo masivo. El hombre lo que hizo fue una estrategia de marketing impresionante. Impresionante el marketing que el hombre hizo, y montó tremendos videos y la presentación y todo, y cogió, y claro, ahora tiene una audiencia de muchísima gente. Y cuando empieza a decir que no, el diezmo no es bíblico, no sé qué, va, y lo desbarata, el hablar en lenguas no es bíblico, mira, no sé qué, va. En una de esas predicaciones en vivo, precisamente de las lenguas, yo no sé por qué me dio por meterme a verlo ahí, y me metí a verlo y estaba hablando de las lenguas y había un chat y empecé a escribirle. Y el hombre se puso así todo nervioso y porque decían, esos que hablan en lengua son hijos del diablo. Y entonces yo le escribí así. Entonces David Wilkerson fue un hijo del diablo, y entonces Leonard Ravenhill también un hijo del diablo. ¿Y qué hacemos con todas las escrituras como esta que acabamos de leer en Hechos 19, 6, en donde dice que habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban? ¿Qué hacemos con todos esos versículos? ¿Los borramos de la Biblia? Porque los de bautistas del cesacionalismo, o sea, de que ya los dones y todo eso pararon, entonces ellos dicen que ya eso no, entonces borramos todo eso de la Biblia, desaparecemos todos los testimonios, no vuelvo a hablar yo en las lenguas que el Señor me da. Niego las veces que he visto a Cristo, que lo he tocado, niego todo eso porque esta gente incrédula le está mochando a la doctrina y a los fundamentos apostólicos. Oiga, quieren volver a levantar la iglesia sobre los fundamentos de los reformistas, de Lutero, de Calvino. No, ellos no están mencionados en el libro de Hechos. El libro de Hechos me habla de hombres y mujeres que creyeron igual que ustedes y que yo. Y que eran poderosos simplemente por un solo hecho, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Eso era todo. Eso era todo. El Espíritu Santo caminaba con ellos, el Espíritu Santo les decía qué predicar, el Espíritu Santo les sanaba a los enfermos, les echaba fuera a los demonios, el Espíritu Santo hacía todo. Entonces, mis hermanos, yo quiero animarlos a que nosotros hoy seamos sinceros con Dios. ¿Qué queremos? Queremos una doctrina toda recortada, toda chueca, y venir los domingos acá y cantamos y nos vemos y nos abrazamos y qué linda iglesia, y nunca crece la iglesia y nunca nadie se sana en la iglesia y ay, pero estamos contentos, gloria a Dios, aleluya. ¿Queremos eso? ¿O queremos caminar con el Señor? Escucharlo. Mire, yo los animo, no les vuelva a dar miedo nunca jamás predicarle a alguien. No les dé miedo. Pregúntenle al Señor, Señor, dame la oportunidad de hablarle a esta persona.
Y pídanle, Señor, ¿qué le hablo? ¿Por dónde me le meto? Si ustedes son humildes y tienen el amor, porque predicar es simplemente amor para que la gente no se pierda. Si tienen ese amor, si tienen ese deseo de que esa persona vaya al cielo, así sea un desconocido, cuanto más a su familiar, a su conocido, a su compañero de trabajo. Si ustedes tienen eso, los va a motivar a orar y a pedirle al Señor las palabras correctas, y el Espíritu les va a decir qué hablar. Esto no se trata de aprender un manual, de entrenarlos aquí y prepararlos a todos, no, hermanos. Estos a los que Pablo les habló eran discípulos. Eran discípulos. Este Apolos era judío, dice, poderoso en las Escrituras. ¿Ah? Un judío tremendo, conocedor del Antiguo Testamento. Pero ese hombre que sí había creído de corazón que Dios había mandado al Mesías, a pesar de que aún no lo conocía, ese hombre fue receptivo a la exhortación que a solas le hicieron estos dos, que simplemente lo estaban escuchando y lo llaman aparte y le dicen, venga, venga, Apolos, venga. Usted acaba de decir esto y esto y esto. Mire, queremos aclararle. Cristo vino en la persona, es Jesús, el que nació allá en Belén de Judá. Él, que creció en Galilea, del cual Juan dijo que no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Ese Jesús hizo milagros sin número. Ese Jesús resucitó a los muertos. Ese Jesús nos predicó y nos dijo que el reino de los cielos se acercaba, que nos arrepintiéramos. Pero ese mismo Jesús nos dijo que el perdón de pecados era en la fe en Él. Ese Jesús nos dijo que Él era el pan del cielo. Nos dijo que era la luz del mundo, que el que lo siguiera no andaría en tinieblas. Y comienzan a hablarle de quién es Jesús, el que le apareció a Pablo por el camino, de quién es Jesús, el que caminó con los apóstoles, de quién es Jesús, el que fue a la cruz y que fue entregado por envidia, pero que con poder resucitó entre los muertos al tercer día, y que en presencia de más de 500 testigos fue llevado al cielo, volando, y así como fue, regresará por segunda vez para establecer su reino. ¿Le hablan? ¿Cuánto me acabo de demorar hablando esto? ¿Un minuto? En pocos minutos le hablan estas cosas a Apolos y el hombre le cambia totalmente su perspectiva. Le hablan el evangelio completo, el de Jesús, el de los apóstoles. Amén. Y ese hombre tiene que ir a un acto de humillación, tiene que ir a un acto de arrepentimiento y de pedir el Espíritu Santo para nacer de nuevo, y ya no para ser un predicador elocuente. ¿Sabe por qué? Porque hoy hay mucha gente que habla bonito, y hoy hay mucha gente que sabe Biblia y que ora bonito, pero el Espíritu no está con ellos. Este hombre le tocó igual que al apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo en una de sus cartas? En Filipenses, si no estoy mal. Que era fariseo de fariseos y que todo lo que él había estimado por ganancia en su vida anterior, ahora lo estimaba por pérdida, que todo eso era basura para él. Que lo único que quería era conocer al Señor y caminar con Él. Eso era todo. Apolos debe ir a ese mismo quebrantamiento delante del Señor, a esa misma humillación delante de Cristo. Amén. Recibe el Espíritu Santo y es un gran instrumento en las manos de Dios. Pregunta, ¿dónde estamos hoy? ¿Como el Apolos antes de esta exhortación? ¿O como el Apolos que ya recibió el Evangelio completo y que quiere ser un instrumento de poder en las manos de Dios? Pregunta, ¿dónde estamos hoy? ¿Como los discípulos allá en Éfeso, que ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo ni que existía? ¿O que son edificados correctamente por el apóstol Pablo? Y que son bautizados correctamente para una vida eterna, para una vida nueva, morir al viejo hombre y nacer de nuevo, seguir a Cristo, vivir para Él, consagrarse para Él. Son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y reciben el Espíritu Santo
y experimentan el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Poder para dejar el pecado, poder para decirle no a la tentación, poder para orar con fe, para creer. ¿Por qué la iglesia está hoy toda pesimista? ¿Por qué la iglesia está hoy toda cabizbaja, toda triste? Se fue el gozo, ya no hay alegría, ya en el cristianismo no hay alegría, no hay esperanza. ¿Por qué razón? Porque Cristo viene. Si es que lo mejor está por venir para nosotros. Hermanos, tenemos que sacudirnos de toda esta inundación de errores, de todo este viento borrascoso que ha venido, de malas doctrinas, de malas enseñanzas, de un evangelio muy, muy adulterado, muy rendido. Y tenemos que pedirle al Señor que nos confirme en Él. ¿Cómo? Con su Espíritu cada día. Señor, confírmame que yo estoy caminando correctamente. Señor, muéstrame que realmente tú estás conmigo, Señor, y que te agrada lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo oro, Señor. ¿Cuánta gente se pone a orar y el Señor sale corriendo? ¿Amén o no amén? Yo quisiera hablarles muchas más cosas, pero las vamos a encontrar aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos van a dar una idea correcta de cómo una iglesia debe ser día a día, de cómo nosotros debemos dejar de preocuparnos si nos estamos congregando en casas, o si nos toca un día congregarnos en un parque, o en un bosque, o no sabemos dónde. Pero tenemos que dejar eso y empezar a mirar la meta, hacia dónde el Señor nos está queriendo llevar. Amén. Entonces vamos a comenzar ese estudio de Hechos de los Apóstoles. Yo les pido que empecemos esta noche el capítulo 1. Y así entonces el próximo viernes estaremos ya en el capítulo 8. Estaremos en el capítulo 8 y ahí vamos a ir hablando lo que el Señor nos quiere ir mostrando de este libro hermoso. Pero nos vamos a meter realmente en la historia, mis hermanos. Ahí estamos ustedes y yo metidos. ¿No ven que es el mismo espíritu que levantó a estos hombres y mujeres? Y ahí ustedes van a ver gente común y corriente, así como nosotros. Y cómo fueron usados con poder. ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿O es que es diferente al Espíritu Santo? ¿Pregunta? Pregunta ¿es diferente? ¿Cambió el Espíritu Santo de los apóstoles al nuestro hoy? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a orar. No se sienten regañados, ¿verdad? Yo pensé que estaban por allá todos. Es que no los veo, no los logro ver allá en London, pero eso deben estar allá con las manos levantadas, diciendo aleluya, gloria a Dios. Ya 3, 4 acabaron de recibir el Espíritu Santo, eso están allá temblando, mejor dicho. Avivamiento es lo que queremos. Amén. Avivamiento. Pero el avivamiento solo lo trae una persona y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, vamos entonces a orar. ¿Qué les parece si cerramos los ojitos? Te damos gracias, maravilloso Rey. Te bendecimos, te exaltamos. Y bueno, Señor, yo en esta noche, yo me animo con tus palabras. Estas palabras que estoy viendo aquí al frente mío, me las has dicho cuántas veces. No temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántas veces me has dicho esas palabras, mi Señor? Y no han sido simplemente frases, sino que ha sido real. Dios, es cierto, tu obra tiene muchos enemigos. Es cierto, Señor, el mundo está muy reacio a tu palabra y al cristianismo y a todo eso, pero Señor, el Espíritu Santo sigue estando con nosotros.
Danos más de ti, danos más fuego en la oración. Cámbianos la oración a todos cámbianos la oración. Enséñanos a orar, Señor, correctamente, como debe ser. Que cuando nosotros cerremos los ojos para orar, así sea por los alimentos, lo hagamos de corazón buscando tu rostro. Yo trato de hacer eso siempre, Señor, imaginarme que tú estás ahí sentado al lado y que te estoy dando las gracias como se las doy a mi esposa que me prepara la comida, te las doy a ti también por proveer. Padre, cámbianos como iglesia, cámbianos, Señor, quita todo este peso y este pesimismo y todo esto, Dios. Aún yo sé que hay circunstancias difíciles, hay adversidades. Yo sé, Señor, que hay muchas cosas porque la vida no es fácil. Pero tú estás con nosotros y nos has dicho que no temamos. Tú eres un Dios poderoso, Señor, para sanar, para levantar, para consolar, para abrir puertas, para proveer. Tú eres Dios. Y para ti no hay nada imposible, mi Señor. Yo sé que a ti te agrada, Señor, que hablemos de ti. Yo sé que a ti te agrada que animemos al pueblo a creer, a tener fe, a no desmayar, porque esas son virtudes de tus hijos. La fe, la esperanza, el amor, Señor, la expectativa de saber que tú regresas. Mi Padre, ayúdanos. No nos sueltes en estos momentos, Dios. Yo te pido por este remanente, Señor. Mira como Pablo, Señor, fue un hombre valiente y predicaba y creía a gente, Señor, pero enseguida se levantaban problemas y le tocaba salir, Señor, corriendo para salvar la vida, para seguir predicando, porque lo querían matar en cada ciudad donde llegaba. Pero en cada ciudad iba sembrando y venían creyentes y esos creyentes se convirtieron en iglesias enteras, Dios. Y hubo un gran avivamiento por 300 años, Señor. 300 años. Hombres comunes y corrientes, usados por tu poder. Yo quiero eso, Dios. Yo no sé cuánto pueblo, Señor, acá pueda decir, yo quiero eso. Pero yo sí lo quiero. Y yo sí quiero, Señor, que me des el gusto de pastorear ovejas enamoradas de ti. Gente loca por ti. Gente intensa contigo, Señor. Que se me peguen y me digan, pastor, mire, leí todo esto y no lo entendí, explíqueme, y tengo preguntas, y disipúleme, y enséñeme. Yo quiero eso. Gente intensa, enamorada de ti, Señor, apasionada por ti. Derrama ese fuego de amor. Derrama, Señor, de tu espíritu esta noche. Que se pueda sacudir tu iglesia de todo este peso, de toda esta contaminación horrible que nos ha venido. Limpia hoy a tu iglesia, mi Señor, de todo esto, Dios. Quema toda la hojarasca, Señor. Y todo mal evangelio que se escuchó en otras iglesias o en otros predicadores, destrúyelo en nuestras mentes y afírmanos en lo real. ¿Qué cristianismo hay sin ti? ¿Qué clase de cristianismo es en el que uno no ora? ¿En el que uno no lee tu palabra? ¿En el que uno no te alaba? ¿Qué clase de cristianismo es ese? En el cual uno no tiene metas de servirte, de alcanzar cosas nuevas contigo, de conocerte. ¿Qué clase de cristianismo es ese? El que tenía Apolos, un cristianismo mentiroso. Mocho, quizá hay todo recortado, todo incompleto, todo raro, adulterado, liviano, superficial, que no cambia a nadie. Pero nosotros te queremos es a ti, mi Señor. Nos despojamos del templo, nos despojamos de la religiosidad, nos despojamos de la liturgia, de las apariencias, de los métodos, de las formas. Nos hemos despojado de todo eso, Señor, y yo me he humillado pidiéndote perdón cuando te quité el control de la iglesia, pero yo te lo volví a dar, mi Señor, para que tú hagas como quieras, mi Señor, como tú quieras, conmigo, con mi matrimonio, mi familia, con la iglesia, con el ministerio, como tú quieras, a donde tú quieras, mi Señor, a lo que tú quieras, Dios. Aquí estamos dispuestos. Yo te he dicho, heme aquí, envíame a mí, Señor, que yo iré, y yo quiero. Y gracias por tu fuego, porque mientras hablo estas cosas, el fuego aumenta, el fuego crece. Yo te pido que ese fuego, Señor, llegue, Señor, allá a London y aviva a mis hermanos. Mira cuántos, Señor, han creído en ti, pero no han recibido el Espíritu Santo. No lo han recibido. No han nacido de nuevo. No han experimentado la fuerza sobrenatural, el poder que tú das para decir al pecado no.
el poder para enfrentar un demonio, el que sea. El que sea. Cuando uno está contigo, uno no le tiene miedo a nada, Señor, ni a nadie. Oh, mi amado, llénanos hoy. Allá, Señor, en Montreal, con mi hermana Antonieta, levántale, Señor, hijos espirituales, ovejas, discípulos. Úsalas, Señor, así como usaste, Señor, tantas mujeres aquí en este libro maravilloso, que ella en esta lectura, en este estudio, también se sienta inspirada a decir, bueno, y si el Señor usó a esta gente en esos lugares tan terribles, ¿por qué no me va a usar a mí? Levanta a tu pueblo, Dios. Levanta a tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y bueno, gracias, Señor, por esta palabra. Te damos a ti la gloria. Atamos los espíritus de retaliación y de venganza, de muerte espiritual, de muerte, de tragedia, de accidente, espíritus ladrones. Los atamos y los enviamos al abismo. Espíritus de falsa profecía son atados y enviados al abismo. Espíritus de error, de engaño, son atados y enviados al abismo. En el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de aborto es atado y enviado al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gloria, mi Señor. Y te amamos, Rey. Y todos juntos te decimos, vuelve, Señor. Ven a la tierra por tu iglesia. Ven a la tierra por tu iglesia, Señor. Ven, Señor, que tu pueblo sí quiere irse contigo. Tu pueblo no quiere quedarse en esta tierra. Tu pueblo quiere partir contigo, mi Señor. Aleluya. Úsanos para, Señor, salvar multitudes. Gracias, Padre. Te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, mis hermanos. Me alegró mucho este tiempo con ustedes. Recuerden que siempre estamos acá los pastores a su entera disposición, lo que necesiten, con mucho gusto, una llamada, un mensaje y ahí entonces nosotros nos conectaremos. Me despido allá de los hermanos en London también. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, mi Sami. Me alegra mucho verte, mi Sami. Mi hermana Sujei, cómo me alegra verla. Mire, allá estaba que temblaba mi hermana Sujei, yo sabía. Hasta por allá cayó el fuego del Señor. Amén, amén. ¿Dónde está la fe? Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos.